Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a hacer un directo potentísimo sobre investigación y nuevas terapias acerca de una enfermedad que por desgracia nos toca a todos de cerca, que es el cáncer y todas sus variantes también. Bueno, sabemos que el cáncer realmente es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Tenemos algunos datos, se diagnostican aproximadamente 19 millones de casos cada año, de los cuales 280.000 solo aquí, en España. Pero también sabemos, y hoy nos vamos a centrar en las buenas noticias, que se ha avanzado mucho en la investigación sobre este campo. Cada vez conocemos más sobre el cáncer y hay muchas novedades sobre su manejo, sobre su tratamiento, y nos vamos a centrar en hablar de las nuevas terapias dirigidas o personalizadas, estas cosas que escuchan por ahí, ¿qué es eso de las nuevas terapias dirigidas o personalizadas? Y los diagnósticos, que por suerte, y eso también lo sabemos todos, cada vez son más tempranos y más precisos. Así que vamos a hablar de esto esta tarde, medicina de precisión y diagnóstico molecular, que son palabras así un poco raros, pero estoy acompañada de dos personas que nos lo van a explicar fenomenal. Vamos a hablar de la importancia que tiene esta medicina de precisión para conseguir estas terapias que cada vez tienen menos efectos secundarios, que son menos invasivas, que al final es lo que todos queremos. Y vamos a presentar a las dos personas que tenemos aquí cerca, dos invitados de lujo, dos grandes expertos en esta materia, como por un lado el doctor Enrique Grande, que es jefe de servicio de oncología médica del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas, Marian. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues yo también, de que estés con nosotros, estoy segura de que vamos a aprender muchísimo de tu mano. Y a tu lado tenemos al doctor Javier Hernández Losa, que es biólogo y director del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. ¿Qué tal estás? Muy bien, Marian. Muchas gracias por venir hasta aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Los dos sois grandes apasionados de la investigación. Además, colaboráis con muchísimos especialistas en muchísimas disciplinas. Yo creo que no hay nadie mejor que vosotros esta tarde para acercarnos a estos conceptos. Y bueno, gracias también a Lili, porque gracias a ellos este directo es posible. Y sin más, os voy a pedir a los que estáis en casa que todas esas preguntas que tenéis en la cabeza, que os vayan surgiendo, que hayáis oído por allí, que nos las dejéis en la cajita de preguntas, porque aunque yo tengo por aquí un montón de preguntas que habéis lanzado ya, las que traigáis en directo, también las resolveremos, siempre y cuando sean preguntas que no tengan que ver con enfermedades concretas o patologías vuestras o de vuestros familiares, que ya sabéis que para eso lo mejor que podéis hacer es consultar con vuestro médico. Así que vamos allá, Enrique, Javier, ya sabéis que yo soy un poco pesada a veces porque me gusta que las cosas se entiendan, así que vamos a empezar definiendo lo más básico de todo y te toca a ti, Enrique, empezar por definir algo que, aunque oímos hablar mucho de ello, realmente no sabemos muy bien lo que es. ¿Qué es el cáncer, Enrique? ¿Cómo se inicia en el cuerpo? Mira, yo, Marian, te lo explico, lo intento explicar como se lo digo a mis pacientes. A ver si lo hago bien. Tú vas a ser el juez aquí. Hago de Risto Mejide ahora mismo. Venga, me pongo las gafas. Uy, cuidado. Mira, el cáncer es una célula, cualquier célula del cuerpo puede dar lugar a un cáncer, a un tumor. Entonces es una célula que se vuelve loca, que pierde el control de la proliferación. Es decir, una célula al final se va a acabar dividiendo, va a acabar proliferando, va a acabar creciendo, ¿no? Es normal, se dividen y sobreviven, ¿no? El cáncer es cuando esa célula pierde el control de la proliferación y empieza a proliferar, empieza a dividirse, empieza a crecer de una manera totalmente descontrolada. Hasta ese punto es hasta controlable, hasta normal. Probablemente cada uno de nosotros, tú, Javier, yo, ahora mismo estemos desarrollando esos crecimientos anómalos de células. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de cáncer, cuando ya hablamos de un tumor, cuando ya hablamos de algo realmente maligno, ¿qué ocurre? Que esas células han aprendido, han adquirido capacidades adicionales, capacidades añadidas a la del perder la proliferación, el control de la proliferación. ¿Cuáles son esas capacidades? Muy fácil. Según un tumor va creciendo, un grupo de células va creciendo, necesita formar vasos sanguíneos de los tejidos de alrededor que le den el oxígeno y los nutrientes. Si no adquieren esa capacidad, ella sola, ese tumor solo inicial, se va a morir solo. Pero es que son muy listas. Una de las capacidades que adquieren, por ejemplo, es la de hacerse invisible al propio sistema inmune del cuerpo. Es que fíjate cómo, Qué listas, ¿no? cómo se van adaptando y cómo de
no se pueden decir tacos, ¿vale? Pero cabritas... Bueno, sí se pueden, ¿quién dice que no se puede? Yo mando aquí, yo digo que se puede. Cabritas me gusta, venga, cabritas. Mala leche, Bien, cabritas. mala leche tienen. Y ya cuando se hacen de más mala leche del todo, no solamente pierden la capacidad para proliferar, no solamente crecen, no solamente forman vasos sanguíneos, con lo cual crecen más, sino que, fíjate, adquieren una capacidad que es muy curiosa, que es que tú tienes las células del cuerpo que están todas unidas, una junto a la otra. Bueno, pues las células del cáncer, una de las capacidades de más malignidad que adquieren es la de separarse, la de ser autónomas al separarse, de tal manera que se separan y son capaces de andar y son capaces de infiltrar los tejidos. Claro, ahí ya estamos hablando de un tumor agresivo, de un tumor infiltrante, de un tumor metastatizante, que puede dar metástasis, porque no solamente se mueven en el tejido en el que están, la mama, el colon, el pulmón, la próstata, no solamente se mueven en el tejido en el que están, sino que penetran ese tejido, penetran los vasos sanguíneos y a través de los vasos sanguíneos son capaces de sobrevivir y llegar a otros órganos. Y cuando crecen en otros órganos, eso es lo que llamamos la metástasis, eso es lo que acaba finalmente con la vida del paciente. Y eso es a lo que gente como Javier se dedica a estudiar esos mecanismos moleculares que te llevan a esa situación, y gente como yo intentamos evitar esa situación que ocurra, y si ya ha ocurrido, intentamos, bueno, pues que se reduzca el tamaño de esas metástasis. Bueno, me parece increíble cómo lo has explicado, Enrique. O sea, yo he apuntado aquí que las células se vuelven locas, invisibles, tragonas también, porque claro, quieren comer. ¿Has apuntado lo de cabritas? No, eso no, he apuntado una palabra más fea, pero no la voy a decir yo tampoco en alto. Si no la dices tú, pues yo menos, que soy una señora. Locas, tragonas, invisibles y viajeras, ¿no? Y se van de viaje. Bueno, yo te he puesto un 9,5 en la no está mal, no está mal. ¿Te falta el 0,5? ¿Sabes por qué? Dime. Pues porque como ahora se lleva mucho todo esto de TikTok y los mensajes tienen que ser muy cortos, pues has tardado más o menos 5 minutos. Entonces, ¿esto en un tuit? Esto en un tuit. A ver, el cáncer puede originarse en cualquier célula del cuerpo y consiste en adquirir capacidades de malignización. Me gusta mucho. Para tuit te vale. Te falta lo 9,7. Lo de loca, ciega, sordomuda, que me gustaba, no lo has metido, pero bien, bien. Bueno, vamos a seguir trabajando en esto, porque lo importante, ahora ya sabemos cómo se provoca un cáncer. Y lo que se está preguntando la gente en casa, que imagino que os lo estáis preguntando todos, a mí es lo primero que me ha venido a la cabeza, es ¿cómo podemos parar esto? ¿No? ¿Cómo paramos esto, Enrique? ¿Cuál es la base del tratamiento para el cáncer? ¿La base es la misma? ¿Es que en cualquier célula se puede originar? ¿La base es el mismo para todos? A ver, hablar de manera general del cáncer es complicado, porque, como antes he dicho, cada célula del cuerpo puede dar lugar a un cáncer, entonces es complicado. Pero así, a modo general, hay dos técnicas, que es la cirugía y la radioterapia, que pueden curar el cáncer, o que tienen unas posibilidades de curar el cáncer muy altas. ¿Cuál es el problema? Que solamente las podemos utilizar mayoritariamente cuando el tumor está muy localizado en el órgano en el que se desarrolla. Si llegamos tarde, si dejamos que esas células adquieran esas capacidades de malignidad, si ya hay metástasis, generalmente ya no hablamos de curación en oncología. Y ya tenemos que controlar el crecimiento del tumor y controlar los síntomas que esas metástasis o que ese tumor está dando en el paciente. Y ahí tenemos un montón de alternativas. A ver, hay gente que me dice que yo soy muy optimista. A ver, por naturaleza, te pagan lo mismo trabajar con una sonrisa que trabajar enfadado, ¿no? Bueno, yo decido lo primero. Eso también vale para un tuit, ¿eh? Me gusta. Al final me vas a poner mejor nota. Sí, voy subiendo. El 0,7 ya te lo he puesto, ¿eh? Vamos a ver si llegas al 10. El 7 ya está aquí. Entonces, fíjate, tradicionalmente utilizábamos quimioterapia. La quimioterapia estaba muy bien y está muy bien y seguimos utilizando quimioterapia. La quimioterapia consiste, bueno, pues un poquito en toda célula del cuerpo que se divide intentamos cargárnosla. Claro, las células del tumor se dividen con una velocidad tremenda, con lo cual le das eso por la vena o por pastillas al paciente y claro, destruyes todas aquellas células que se dividen mayoritariamente del tumor. Pero claro, tenemos células buenas, células normales que también se están dividiendo. Algo a mí no me preocupa, pero probablemente a ti sí, que son las células del folículo piloso, el pelo, la raíz del pelo. Esas se están dividiendo continuamente porque el pelo está creciendo.
1 centímetro al mes, más o menos, dicen por ahí. Eso es en ti. Bueno, sí, claro. En mí no tanto. Pero fíjate, claro, por eso da alopecia la quimioterapia en muchos casos. Esa es la pena o la faena. Pero claro, por ejemplo, el tubo digestivo, la capa interior del tubo digestivo, la mucosa, está continuamente... Claro, porque bueno, pues tiene que ser muy resbaladiza. Eso es. Al ser muy resbaladiza, pues claro, tiene que estar regenerándose continuamente, claro. Náuseas. Están los ácidos ahí todo el rato fastidiando, claro, están todo el rato... Entonces, continuamente están reproduciéndose como una serpiente, con la piel de una serpiente, pero por dentro. Entonces, continuamente produciéndose, ¿no? Entonces, claro, náuseas, vómitos, diarrea, podemos producirlo con la quimio, ¿no? Hay muchas alteraciones, ¿no?, con la quimio, muchos efectos adversos con la quimio. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos otros medicamentos. Dentro de esos otros medicamentos tenemos la famosa inmunoterapia, la leche. Es como una especie de vacuna y enseñamos al cuerpo del paciente, al sistema inmune del propio paciente, a que sea listo y a que reconozca el tumor y lo ataque. Cuando funciona la inmunoterapia, es la leche. Tenemos, por ejemplo, lo que yo llamo los caballos de Troya, que son anticuerpos conjugados a fármaco. Muy complicado. Pero en realidad lo que consiste es que tú metes un anticuerpo por la vena al paciente y ese anticuerpo, que tiene como dos manitas. En una manita se une a la célula del tumor, porque se une a algo que está en la superficie del tumor, y en la otra manita lleva quimio. Con lo cual, une a la célula se cree que es bueno, lo mete dentro y dentro libera la propia quimioterapia. Es la releche, es de las últimas cosas que tenemos. ¿Cómo se llama? Caballo de Troya, ¿no? Es un caballo de Troya, eso lo ve Marvel y hace una película. Caballo de Troya, hay que explicarlo fácil. Anticuerpo conjugado a fármaco. No, pero te digo, esto lo pillan en Marvel y ríete tú de los Vengadores. Bueno, y si ya lo dices en inglés, parece que hasta sabes. Buah. O sea, ya es la leche. Tenemos, pero muchas más cosas, radioligandos. Radioligandos es el mismo concepto, o sea, una diana dentro de la célula o en la superficie de la célula, y le metemos como radioactividad para que sea un globo, un delivery, un repartidor de radioterapia a la célula tumoral. Yo pensaba que era algo tipo Tinder, ¿no?, lo del radioligandos. Yo no uso eso. No te he preguntado por eso, Enrique. Y lo que ya es la releche y el motivo por el que estamos aquí son las terapias dirigidas, que son las terapias diana, ¿no? Tú tienes una célula tumoral. Entonces, en la célula tumoral, tú imagínate que tienes como una diana, tienes como algo en el cual poder darle con el fármaco, como poder tirarle un dardo directamente a la célula tumoral. Pues mira, me gusta que digas eso, porque casualmente, por si acaso te ocurría eso, tengo algo por aquí. Mira lo que tengo una diana. Pues si me das el dardo yo te la tiro. ¿Sí? Venga, ¿te atreves? No, porque te doy en el ojo. Venga, venga, va. Pero ¿cómo te la voy a jugar? ¿Cómo te la voy a jugar? Hombre, aquí hemos venido a jugar. Si venga, me pongo así no me dejas tuerta. ¿Qué quieres? ¿Que te la tire en serio? Hombre, por supuesto. Tienes que explicarnos con ese dardo cómo sería, claro, las terapias. Entonces te tienes que acercar. O sea, pero si llevas gafas y ves perfectamente. Yo no veo nada. Bueno, venga, me acerco un poquito. Hacemos así, nos acercamos los dos, ¿vale? Entonces, hago así y... Vale. Ha rebotado. Ha rebotado. Pero no he dado en el centro. No has dado en el centro. No he dado en el centro. Los fármacos nuevos antidiana tienen esa capacidad de dar justo en el centro. O sea, si fuera un fármaco, una terapia dirigida, vendríamos hasta aquí. Porque no es lo mismo que llega aquí, que llega aquí, que llega aquí. Fíjate, y Marian, te lo voy a decir por qué no es bueno que dé en otro sitio que no sea en el centro. Porque si da en otro sitio que no sea en el centro... Por ejemplo aquí, ahí... ¿qué ocurriría? Que no solamente no estás haciendo el efecto que quieres, de reducir el tamaño de las metástasis, sino que encima estás produciendo efectos adversos. Porque estarías induciendo diarrea, granitos en la piel, hipertensión, cansancio. Es decir, cosas que desafortunadamente van asociadas a muchos fármacos y que obviamente no es lo que deseamos, pero que esos efectos que llamamos fuera de la diana, off target, son lo que tenemos que intentar evitar. Entonces, fármacos nuevos antidiana muy selectivos, los que dan en el centro, son los que tienen más potencia, más actividad y menos efectos adversos asociados. Bueno, pues es un gran avance, ¿no? Es
algo que puede ayudar muchísimo, sobre todo para lo que comentábamos al principio, evitar efectos secundarios, evitar esa agresividad de los tratamientos que muchas veces a la gente le generan, bueno, pues ese resquemor, decir, no, yo es que no quiero tener esos efectos secundarios, no quiero verme así. ¿Algún ejemplo tienes para explicarnos este biomarcador? Te podría poner 27 ejemplos, pero así, a modo muy práctico. Un caso clínico, una paciente que vi ayer, una paciente muy joven, 52, 53 años, algo así, que yo la conocí, esto fue en el año 2010. Soy muy malo en matemáticas, era muy joven cuando yo la conocí y yo tenía hasta pelo, o sea, tú imagínate. En 2010 nació mi hijo, o sea que... Y ya tiene abono transporte que le hemos sacado este mes y va solo, en autobús, o sea que imagínate. ¿Y tiene Tinder? Eso tampoco lo sé. Que tú sepas, no. Que yo sepa, no tiene autorización para tenerlo, pero... No. Pues fíjate, esta paciente se la operó, en este caso era un cáncer de tiroides, en este caso. Entonces se la operó y desafortunadamente el tumor volvió a salir de nuevo. Ay, me caches a la mar. Venga, vamos a darte. Y se le dio una quimioterapia. Esa quimioterapia perdió el pelo, náuseas, vómitos. Esa quimioterapia la dejó baldada, o sea, casi postrada en la cama, era lo que teníamos. Esa quimioterapia le bajó mucho las defensas. De hecho, tuvo que ingresar por infecciones en aquella época. Bueno, y esa quimioterapia no estuvo mal, le valió 1 año y medio. Cuando digo que le valió 1 año y medio, significa que el tumor estuvo, el tamaño del tumor, el tamaño de las metástasis, estuvo bajo control 1 año y medio. Al año y medio, desafortunadamente, volvieron a crecer. Y eran metástasis en el pulmón, eran metástasis en los ganglios, y los ganglios en el cuello son muy llamativos. Es decir, la paciente no solamente estaba enferma, sino que le hace sentir, el tumor le hace sentir enferma. Y yo, como médico, le hago sentir enferma por los efectos adversos. Eso es lo que tenemos que intentar evitar. ¿Qué ocurrió? Apareció la primera generación de fármacos antidiana. Esa primera generación de fármacos, que son pastillas, ya no es la quimioterapia por la vena, son pastillas, eran muy buenos porque eran muy eficaces. Lo que hacen es cortar esos vasos sanguíneos, ahogar al tumor, hacer que el tumor pase hambre, que no se nutra. Eso es lo que hacen, ¿no? El problema que tienen, que no tiran un dardo, tiran como 4 dardos. Claro, esos 4 dardos hay veces que aciertan, entonces controlan el tumor y lo controlan relativamente bien, 40% más o menos de los casos. No está mal, no está mal. Pero fíjate, los efectos adversos hacen que la paciente tuviese lo que llamamos el ras cutáneo, que es el acné. Y tú me dices, acné, vaya tontería. No, el acné, claro, a una persona, a una mujer particularmente de 50, 50 y pico años, darle acné es hacerle sentir, o sea, no es un adolescente. Yo no tengo 50 años, tengo 40, que los he cumplido este año, pero sufro de acné. Lo tengo controlado porque utilizo retinoides y tengo que llevar el tratamiento en muchas ocasiones y es una verdadera faena, por decirlo así. Porque la gente lo asocia a juvenil, yo cuando tengo mucho estrés con determinadas cuestiones me aparece, y cuando tengo los brotes y tener que tomar un tratamiento que no sé si estas pacientes pueden tomarlo, pero tener que tomar el ácido retinoico vía oral también es una faena, te condiciona bastante la vida y es algo que si encima te dedicas como yo a poner tu cara en algún sitio donde hay cámaras, pues es doblemente complicado. Pues fíjate, has hecho, y tú eres farmacéutica, tú lo sabes mejor que yo, no podemos compaginar el ácido retinoico con esto, por las incompatibilidades, por el metabolismo, porque potenciaríamos las toxicidades de los 2 fármacos. Entonces, tienes que elegir, o tienes acné o controlamos el tumor, y esa elección no es nada fácil. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, en vez de con el acné, con la diarrea. La diarrea grado 1. Grado 1 es como, bueno, nosotros ponemos diarreas desde el grado 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 es la muerte y el 0 es no tener. Grado 1 es cuando tienes hasta 3 deposiciones al día. Y tú dices, oye, 3 deposiciones al día es manejable. O sea, de hecho, para nosotros, para mí, no es siquiera relevante en ese sentido. Pues fíjate, con una diarrea grado 1, yo he tenido la necesidad de parar un fármaco porque el paciente no la tolera. Dice
que no puede entrar en un autobús por la angustia que le supone el ¿y si me da la diarrea ahora y no tengo un baño disponible? Mira, sobre esto tenemos una pregunta que ha entrado en el directo que me la han pasado aquí, como quien te pasa droga casi, ¿sabes? No pasa nada, tenemos aquí las preguntas que me la van pasando porque no las estoy viendo, y preguntan si estos tratamientos, Diana, están disponibles en la sanidad pública. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, o sea... La pregunta inmediata, porque claro, estamos generando bueno, pues, buenas sensaciones, ¿no? Sobre, bueno, pues tenemos otras alternativas, hemos visto a nuestra madre, a nuestra padre, a nuestra abuela, en mi caso, me acuerdo de mi abuela verla con una peluca, y bueno, si hay tratamientos, si hay otras alternativas, ¿está financiado? Está financiado, a ver, pero tengo que matizar. Si la pregunta es, ¿todos los fármacos antidiana están financiados en la sanidad pública española? A día de hoy tengo que decir que no, a día de hoy, pero muchos fármacos sí que lo están. Bueno, las regulaciones y las negociaciones, eso me parece que exceden de mi ámbito. Desde luego, bueno, pero está bien también saberlo. Y esta dinámica que estás explicando, hablábamos antes de las células, y dices, claro, cada célula es diferente, no es igual una neurona que una nefrona, pero ¿es válida para cualquier tumor? Desafortunadamente no. Cada tumor tiene su biología particular. Javier sabe muchísimo más que yo de eso, ¿no? Entonces, dependiendo de esa biología particular de cada tumor y dentro de cada tumor de cada paciente, la terapia dirigida, fíjate, no es un tratamiento del cáncer de vejiga, del cáncer de próstata, del cáncer de riñón, del cáncer de tiroides, no, es un tratamiento del cáncer del paciente Pepito Pérez, de la paciente Pepita Ramírez. ¿Por qué? Porque cada tumor tiene o no tiene esas dianas. Tú puedes tener un cáncer de tiroides, por ejemplo, en el que el 50% de los pacientes tienen esa mutación. Fantástico, si la tienes esa oportunidad de darle ese fármaco antidiana concreto, y al otro 50% no le valdría. Por eso es tan importante la biología molecular, por eso cada vez trabajamos más en conjunto los biólogos moleculares, los patólogos moleculares y los clínicos para tratar y ofrecer lo mejor a los pacientes. Tenemos aquí a Javier escuchando atentamente, muy bien. asiente con la cabeza. ¿Qué nota le pondrías tú? Un 9,7 está 9,7, muy bien, Pero muy bien. Pues mira, chaval, a ver que no le das todo el día a tu compañero, a ver cómo quedas tú. Mira que sobrado, Javier, no ha abierto la boca y empieza puntuando, ¿eh? 9,7 me parece bastante óptimo, bien. óptimo. Siempre hay un optamos margen... a la matrícula, ¿no? Aquí. No, hombre, 9,7, yo creo que el problema es el listón. Te has puesto un 9,7, ahora yo entro por debajo 9,8 mínimo. Aquí llega Javier con la artillería pesada. Cuéntanos, ¿cómo se identifican estos biomarcadores? Bueno, yo creo que Enrique ha hecho una exposición magnífica. A mí me ha enamorado. Magnífica. Menos mal que no está en Es Tinder, decir, ni yo tampoco, porque se si no nota que tendríamos... es muy didacta y el cáncer lo ha explicado desde el principio hasta la metástasis y los tipos tumorales y cómo se diferencian. Yo creo que antes de los biomarcadores, habría un pequeño inciso, y es durante mucho tiempo en anatomía patológica lo que se ha hecho es hacer el diagnóstico y se sigue haciendo. Y creo que es la pieza fundamental, un buen diagnóstico. Igual que hablamos ahora del diagnóstico molecular, que es clave, pero lo que es clave es saber que un cáncer de pulmón es de pulmón y la metástasis es de un colon o es de una vejiga. Eso condiciona totalmente diferente al paciente, el manejo del paciente y el tratamiento que Enrique le va a dar a ese paciente. Y ahora llegan los biomarcadores. Los biomarcadores es lo que llamamos el diagnóstico molecular, es decir, hablamos siempre del cáncer de pulmón y ese es un diagnóstico de morfología, de anatomía patológica, y el molecular le damos además estos biomarcadores, las alteraciones que puede tener ese tumor específico para que puedan luego tener un tratamiento específico o no, un tratamiento a la carta. Y estos biomarcadores se miran, fundamentalmente se miran o bien con técnicas moleculares, ¿vale? Antes me preocupaba siempre hablar de la PCR, pero es verdad que desde la pandemia afortunadamente ha venido algo, todos expertos en ya PCR. tenemos todos un diploma como mínimo en biología molecular y sabemos lo que es una PCR. Bueno, pues muchos de estos biomarcadores se basan en técnicas de PCR. Y en técnicas también le llamamos de inmunohistoquímica, que son tinciones, estos anticuerpos que ha contado Enrique, valen para tratamiento, pero también para detectar cosas sobre el tejido. Las detectamos y las visualizamos y decimos, pues mira, este tumor tiene y este no tiene. Y después tenemos ya lo último,
que incorporamos en los servicios de anatomía fundamentalmente, y son las secuenciaciones. Lo que hacemos es ver la secuencia del ADN de las células tumorales y si se parecen o no se parecen a las células normales del mismo paciente. Y entonces, si somos capaces de ver diferencias, decimos que está alterado. Y si está alterado, pues hay una serie de genes que, si se alteran, tienen tratamientos específicos frente a esa alteración. Con lo cual, en resumen, detrás del diagnóstico, hacemos el diagnóstico molecular buscando alteraciones en ese tumor en concreto, que es de Pepito, y Juanita tendrá otras alteraciones, y analizando esas alteraciones le damos los apellidos a ese diagnóstico. Decimos, es un adenocarcinoma de pulmón con una alteración en un gen, por ejemplo, que se llama EGFR. Bueno, pues ese concreto de nombre y apellidos es específico para ser tratado de una manera que será completamente diferente a otros adenocarcinomas de pulmón que no tengan estas alteraciones. O sea que es fundamental poner ese nombre y apellidos a cada uno, ¿no? Identificarlo con su DNI correspondiente, porque el tratamiento puede variar mucho y podemos liarla, ¿no? Como comentabas antes, al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. De hecho, yo creo que el ejemplo de la Diana es un ejemplo muy visual y muy pragmático. Vamos a sacarla otra vez. Venga, tira tú. Cuidado. A ver si la das. Cuidado. Ah, pues mira, vamos a probar contigo, porque claro, Fíjate. aquí él ha rebotado y a lo mejor Javier pues viene Exacto. con más puntería. Entonces Pero vamos a darle la oportunidad. Tira fuerte. Fuerte. ¿Tan mal te estoy tratando, No, Enrique? eso te iba a decir. Vamos a tirar, vamos a lanzar un dardo. Venga. Cuidado, ¿eh? Ostras. Bueno, Bravo. bien. Bravo. Bien, nos hemos ido aquí al 6 blanco. Hemos pero... ido a un 6 blanco. Bueno, ¿y qué significa esto entonces? Bien, eso quiere decir que no lo estamos haciendo muy bien. Me explico. La historia es que hacer el diagnóstico molecular, como cualquier cosa, como el diagnóstico en sí, es hacerlo primero de manera rigurosa y después hacerlo bien. Y el hacerlo bien significa que si encuentras esas alteraciones, tienes que estar seguro de que están, que no puede haber errores en el diagnóstico molecular, porque esos errores derivarían en que ese dardo, puesto que la información que hemos transmitido es errónea, se administrará un fármaco erróneo y entonces no dará en el centro y dará los efectos adversos que ha comentado Enrique antes, clarísimamente. Con lo cual, no solo hay que hacerlo, hay que tener la capacidad de hacerlo, la experiencia, la tecnología, la infraestructura, el equipo, y después de tenerlo todo, tener un proceso de control y que estén las cosas bien hechas, para que los fármacos vayan donde tienen que ir y no hagamos como ahora que, en mi caso, hemos fallado completamente. Estáis los dos un poco regular, os diré, ¿eh? Horrible. Ahora voy a tirar yo, a ver si os demuestro cómo se hacen las cosas, cómo las hacemos los de Belmonte. Javier, esos biomarcadores nos has contado, ¿puedes contarnos un poquito más cómo los identificamos? Mira, una de las maneras que te contaba de las diferentes metodologías, en la última de ellas lo que hacemos es secuenciar, y lo que te contaba de secuenciación es, si tenemos las regiones del genoma con diferentes genes, diferentes localizaciones, las secuencio. Y hasta ahora lo que estamos haciendo era, el gen 1 lo secuenciaba, luego el gen 2, luego el gen 3, luego el gen 4. Y esto nos llevaba, primero, mucho tiempo. Segundo, tardábamos tiempo en hacerlo y además invertíamos muchos recursos. Y desde hace unos años se ha implementado una cosa que se llama NGS, por las siglas en inglés, que es la secuenciación de nueva generación, ¿vale? Y esa secuenciación básicamente lo que hace es secuenciar de manera paralela todas las regiones de golpe, ¿vale? Entonces, ahora mismo podemos hacer secuenciación de manera paralela a diferentes genes, pero a la vez a diferentes pacientes en el mismo día, de tal manera que tenemos mucha información sobre los tumores de los pacientes con un tiempo de respuesta mucho más rápido, es decir, tenemos a pacientes que están y a la semana siguiente, en 10 días, podemos tener los resultados y así los oncólogos, cuando tengan al paciente delante, tendrán el diagnóstico molecular y podrán emplear esas terapias si es que pueden y si no, darles el tratamiento de quimioterapia o el tratamiento que decidan dar. ¿Y esto se puede hacer en todos los tumores? Ahora mismo, realmente, como ha explicado Enrique, hay la formación del tumor, el crecimiento y luego la infiltración y la aparición de metástasis. A día de hoy lo que está indicado es hacerlo en algunos tipos tumorales, en algunos, por ejemplo, pues, se me ocurre el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el melanoma, el tiroides,
Estamos hablando mucho, que además mañana precisamente es el día del cáncer de pulmón. Correcto. Entonces, ahí sí que realmente se hace necesario. ¿Y dónde se hace necesario hacer? Se hace necesario en la aparición de la enfermedad avanzada, es decir, en las metástasis. En los pacientes metastáticos, cuando les van a enfrentar un tratamiento de primera línea, deberían tener un estudio molecular realizado antes de decidir qué tratamiento les van a dar. Me acaba de llegar otra pregunta que está relacionado con otra pregunta que tenía aquí. Las voy a mezclar las dos, porque claro, la gente está escuchando esto y a veces puede sonar un poco a ciencia ficción, ¿no? a futuro, pero en realidad esto ya está ocurriendo, ¿no? Este diagnóstico se realiza día a día en vuestros hospitales. Entonces la gente pregunta de qué depende de que se administren estos tratamientos y cómo se puede acceder a ellos. Podéis mandar más preguntas que me llegan así en modo vintage total, desde la tecnología al papel de cuadritos. Bueno, yo en mi caso contaros que evidentemente ciencia ficción no lo es. De hecho, aquí tenéis un ejemplo, yo vivo de esto, es decir, trabajo en un laboratorio de patología molecular haciendo diagnóstico molecular desde hace 15 años y haciendo ahora secuenciación masiva prácticamente a diario con mi equipo. ¿Se hace en todos los hospitales? Se hace en muchos hospitales, vamos a decirlo de esa manera. Lo que pasa que el problema viene que no se está haciendo de manera reglada. Dicho de otra manera, en diferentes comunidades autónomas aquí en España tienen diferentes velocidades para incorporar esta secuenciación masiva como una práctica habitual de laboratorio, y entonces hay unas comunidades que van más rápidas y otras que van más lentas. ¿Eso quiere decir que no se hacen? No, yo creo que lo que hay es, más allá de que en estos hospitales de estas comunidades que van más lentas todavía no esté implementado, ¿vale?, de manera rutinaria, existen, digamos, planes B o planes alternativos que puedan ser desde mañana es el cáncer de pulmón, pero mañana empieza el Grupo Español de Cáncer de Pulmón como un grupo cooperativo. Existen en oncología diferentes grupos cooperativos que tienen laboratorios con capacidades tecnológicas para poder secuenciarlo, tienen también acceso a ensayos clínicos donde se pueden hacer también modelos de secuenciación y diferentes rutas, vamos a decirlo así, donde Enrique y cualquier oncólogo o médico pudiera derivar, si no lo tuviera en su hospital, a hacerlo, esa secuenciación en otro centro. Existen esas posibilidades. El mundo ideal es que todos, por equidad, para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades, es que en cada hospital de referencia de la gente que pueda acudir, lo hicieran in situ. Si no se puede hacer in situ, que lo manden al de al lado, me da igual, el hecho es que tengan la información y que se haga. Bueno, esto es algo general para cualquier tipo de cuestión relacionada con la sanidad en España. Ayer hacía un directo sobre vacunas y hablamos también del calendario vacunal, también depende de si has nacido en Cuenca o si has nacido en Asturias, pero bueno, ojalá esto con el tiempo se vaya suavizando para que efectivamente no dependa la salud de nuestro código postal, ¿no? Esa frase que realmente tiene muchísimo sentido. Entonces, ¿qué podemos decirle a una persona que acaba de ser diagnosticada con cáncer y que, bueno, pues que lo que quiere saber es cómo le pueden ayudar estas nuevas terapias? ¿Qué le diríamos? ¿Voy yo? Los dos, sí. Vais a contestar los dos. Yo creo que sí, esto puede ser. Yo, evidentemente, lo que le diría es, que para evitar también unas, digamos, falsas expectativas o realmente todo esto que os cuento de la secuenciación masiva, los test, que lo oiréis mucho, porque además, más allá, no solo se hacen test en cáncer, se hacen test en otras enfermedades, incluso enfermedades cardiovasculares, para predecir riesgos en modelos, digamos, más americanos, existe esa figura en la que el paciente decide hacerse un test sin ningún tipo de asesoramiento y de manera independiente me hago un test y punto, y lo pago y me lo hacen y ya está. A este paciente que ha tenido un tumor o tiene un cáncer y que va a ser tratado y una visita, lo primero es que vaya a un profesional, en este caso que vaya a su oncólogo, que las dudas que tenga se las plantea a su oncólogo y que su oncólogo, digamos, ya tendrá que hacer el trabajo que tenga que hacer para que, si no lo tiene ya de base, buscará la vida para que lo tenga de base para tener el mejor tratamiento individual para cada paciente. Igual Enrique. me he equivocado, pero... No. O sea, yo es que, primero, estoy alucinado,
Porque un 9,7 se le queda corto. O sea, o sea, bueno, mucho te ha salido el mejor. compañero pelota, Un Ahora 9,7. estáis haciendo piña Venga, entre ya, los lo habíamos, dos. lo habíamos Bueno, apalabrado bueno. ya esto. No, hasta el final, todo hasta vamos. Bueno, luego me debe una... Luego la comisión. No, mira, yo lo que le diría a un paciente es, primero, que tenga confianza en el centro en el que le están tratando. Eso es fundamental, que tenga confianza. Segundo, que busque segundas opiniones. Es que tenemos vergüenza muchas veces en buscar segundas opiniones. La segunda opinión en oncología es, yo lo considero un derecho y un deber que deberían hacer. Cuando tú vas a pedir una hipoteca, en las decisiones importantes de tu vida, pedir una hipoteca, ¿tú te quedas con la primera oferta que te dan? Hay mucha gente que sí, ¿eh? Fantástico. Cada vez menos. Fantástico. Cuando te vas a comprar un coche, te compras el primer coche que te llega. Un móvil, simplemente, un teléfono móvil. ¿Un teléfono móvil? El teléfono móvil, la compañía de teléfonos, pues las tarifas. Haces y buscas y comparas y al final te quedas, oye, con la más barata o con la mejor, con la que tú consideres, ¿no? Pues en decisiones tan importantes como es la de tratar tu cáncer o la de tratar el cáncer de tu mujer, de tu hijo, de tu padre, de tu hermana, de tu hermano, yo creo que es necesaria esa segunda opinión. Pero esa segunda opinión no es por desconfianza del centro, es para reafirmar el centro. ¿Por qué? Porque esa segunda opinión te puede dar la oportunidad de descubrir, por ejemplo, que en el hospital de enfrente está Javier y te puede hacer ese estudio molecular. Si no lo conoces, yo cuando voy al taller, yo no conozco el Euribor, o sea, para mí es un mundo el Euribor. Pero a que seguro que hay pues esa posibilidad de comparar y al final decidir con lo que tú te quieras quedar. Yo creo que las decisiones importantes en tu vida tienes que asesorarte bien. Y asesorarte es esa segunda opinión. Yo creo que es necesario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ya tienes dos opiniones, las dos opiniones fundadas, esa opinión normalmente va a pasar por un diagnóstico molecular, por intentar exprimir los datos que tú tienes, que el tumor te arroja. Porque al exprimir esos datos que hace Javier en su día a día, es estrujar el tumor para que diga, oye, mira, por aquí a lo mejor me puedes hacer daño. Pues eso es el tratamiento Diana, ese es el tratamiento selectivo. Y yo creo que debemos intentarlo. Desafortunadamente, no todos los tumores, al estrujarlos, nos dicen, este es mi punto débil. Desafortunadamente no, pero por lo menos... O sea, los hay más cabritos todavía. Los hay muy cabritos, los hay muy cabritos. Si yo fuese paciente, yo querría que a mi tumor le torturasen de varias maneras hasta que cantase. Yo creo que esa oportunidad hay que dársela a todos los pacientes. Es muy interesante que hagas esa pregunta cuando me llega la 3:00 de la tarde, que es un poco difícil, pero nadie dijo que fuera fácil. Venga. No, porque la pregunta, claro, que se está preguntando la gente que está en casa es ¿por qué no se dan a todas las personas estas terapias? Son dirigidas, no son para todos. ¿Podéis explicar si realmente bueno, pues hay otras alternativas que pueden ser mejores o esto debería ser lo mejor? La gente está preguntando ¿por qué no, si esto está maravilloso, por qué no es para todos? Es muy fácil. El trabajo de Javier es estrujar el tumor y es intentar encontrar esa diana. Si por mucho que Javier estruje el tumor y no encuentra la diana, esa diana no le vale a ese paciente en concreto. O sea que hay veces que por mucho que busquemos, yo saco mi diana otra vez, no encontramos el centro, ¿no? No encontramos el centro. O sea, Javier, tú te dedicas a buscar centros y yo busco centros, y lo más cercano al centro, sobre todo. Yo creo que también hay una cosa que es que no hay que tener una foto fija, yo creo. Yo también soy un tío optimista. Creo que casi todos los que trabajan en este ámbito son optimistas, ¿no? Porque bastante cruda es la historia como para no ponerle humor al tema. Y si lo puedes hacer, cobramos lo mismo, efectivamente, y hay que ponerle humor. Dicho esto, la idea es, en vez de tener una foto fija de por qué así todos y por qué a mí no me lo hacen y por qué este fármaco y por qué no, o a todos los tumores y demás, yo creo que si nos pusiéramos ahora una bola de cristal, ¿no?, y dijéramos, ¿cómo vamos a ver el futuro? El futuro yo creo que es esperanzador. ¿Por qué? Porque por mucho que estrujemos ahora, estamos buscando cosas que otros investigadores básicos le llamo a los que están... Se llama investigación básica, esta gente está muy entrenada. Correcto, correcto. Pues en la investigación básica, que es un pilar fundamental para que podamos avanzar, son los que nos van a decir qué ingredientes tenemos que sacar cuando estrujemos los tumores.
Nosotros miramos algunos de ellos, que previamente lo han sacado, los han validado y ha habido fármacos. Yo ahora podría mirar a todos los tumores, pero solo voy a mirar una foto con 7, 8, 10 actores, no hay más en la foto. Y en la foto hay muchos más, pero como no los conocemos, no tenemos tratamiento, pues a día de hoy no merece la pena en un sistema sanitario público mirarle a todos 10. Se mirarán 5 que son importantes en este cáncer, 3 a este y 2 a este. Y este, que no tiene ningún biomarcador conocido a día de hoy, no se le mirará nada, ni siquiera se estrujará, como dice Enrique. Si tenemos investigación básica que nos va desarrollando nuevos personajes dentro de la foto, al final, en el futuro, haremos fotos más grandes, estudiaremos secuencias de exomas, genomas, lo que los dicen el exoma clínico, que es una cosa que suena y tal, pues yo todavía no lo veo como muy real en España, pero probablemente en 5 años igual estamos hablando de hacer exomas a la gente. ¿A diferentes tipos de tumores? Pues seguramente sí, igual en el pero futuro... tienes que explicarnos, Javier, lo que es un exoma. Al exoma me refiero, ¿Te claro. estás jugando aquí? Me estoy bajando ahí, correcto. Yo, el exoma básicamente es que dentro de las células tenemos lo que llamamos el genoma, y el genoma es la secuencia de ADN entera. La secuencia de ADN, que es enorme, son 2 metros, si los desenrollamos son 2 metros, de aquí hasta allí, se empaquetan y se quedan dentro del núcleo de cada una de las células. A eso le llamamos el genoma, pues de eso, de lo que codifica y funciona, lo funcionante es el 2%. Y ese 2%, que es lo que codifica para genes, es lo que nosotros llamamos exoma, porque va con exones, y cuando está en el exón, esa región del 2% es lo que miramos. Si analizamos ese 2% a todo, en un futuro probablemente podamos tener muchísima información. A día de hoy, todavía no es válido para tratar a un paciente que va a presentarse en la clínica en 10 días más tarde, con lo cual a día de hoy no se puede hacer. Y eso es, pues os digo, que hay una serie de fármacos limitados en una serie de tumores limitados, y en esos tumores sí que deberían hacerse estos análisis para determinar los fármacos. Probablemente en unos años lo que viene ahora es cada vez salen más fármacos asociados a un biomarcador, con lo cual tendremos que mirar más biomarcadores en más tipos tumorales, pero a día de hoy todavía no se puede. Por hacer una cuñita, que te he pedido que nos explicaras un poquito más en detalle lo del exoma, pero en este discurso que traías me ha parecido así entender que quizás sería también interesante dedicar recursos a la investigación en ciencia básica, ¿no? Sí, yo creo que más que una cuña debería ser algo vox populi, es decir, una de las cosas que tenemos aquí, y es mi punto de vista personal, es que a veces tenemos mala memoria. Tenemos una memoria, ¿no?, como lo del Dory, ¿no?, la memoria Dory esta de los dibujos, ¿no?, que me dice una cosa y cuando ha pasado ya se me ha olvidado. Hemos sufrido una pandemia y la tenemos reciente y demás, donde gente como microbiología estaban top, ¿no?, estaban en el telediario, en portadas del telediario. Ha pasado y ahora parece como que ya toda esta gente ya no se aparece. Se han creado vacunas en tiempo récord, ¿vale?, gracias a la biología molecular. La biología molecular tuvo un foco, ahora el foco se ha movido a otro lado y desaparece. Bueno, pues en cáncer es una pandemia año tras año. Es decir, no es una curva. Esto 19 millones. Has dicho los datos. 280.000 en España. Y la tendencia no es a bajar, ¿no? Los epidemiólogos nos dicen que van a ir creciendo las tasas de cáncer, con lo cual esto es una pandemia anual en forma creciente. Luego, o invertimos en investigación básica o realmente nos quedaremos estancados. Me lo voy a apuntar, esto que me ha gustado mucho, y voy a aprovechar yo para hacer mi cuñita personal. No, porque la gente que nos está siguiendo en casa sabe que yo hablo mucho de investigación básica, conozco a muchísimos investigadores en muchas universidades, y cuando hemos hecho muchas donaciones con un proyecto solidario que impulsamos en la pandemia, y gracias a la gente que sigue esta cuenta, y una de las donaciones fue para contratar a un bioquímico en la Universidad de Castilla-La Mancha en investigación básica. Y gracias a esa beca que sacamos, que fueron 11.000 euros, algo así, nada, o sea, un detalle, ¿no?, pero gracias a esto, esta investigación que ha hecho ha salido adelante, han salido buenos resultados, y ahora él le han contratado en la universidad. Entonces, a veces con muy poquito
se pueden conseguir cosas y creo que es importante que cuando digamos todo eso de sin ciencia no hay futuro y ese tipo de cosas, que no son proclamas activistas sin más, sino que la vida tuya y la de tu padre, la de tu madre, la de tu amigo, depende de que estos investigadores estén trabajando. Hecha esa cuñita, que me parece importante. Es loable porque al final tenemos una esperanza de vida de 85 años en España, que está perfecta. Por encima de los 80, 1 de cada 4 va a tener un tumor. Aquí somos 3. Prácticamente 1 de los 3 va a tener. Bueno, puede ser el otro. El cuarto, que es el que esté aquí, el que sujeta la diana ahora mismo. No vamos a mirar a nadie, que hay más gente en la habitación, aunque no los veis, pero... Al que sujeta la diana va a tenerlo, con lo cual vamos a hacer algo. Lo bueno es que gracias a esto, de aquí a que tengamos 84 años, que a mí en concreto ya he dicho me faltan 44, pues bueno, todas estas terapias estarán muchísimo más avanzadas y a saber qué tenemos de aquí a entonces. Esperemos que nos hayamos cargado el planeta de aquí a entonces y sigamos en pie. Bueno, vamos a dar más voz a la gente que nos está escuchando. Hemos lanzado preguntas, pero quiero rescatar alguna que tengo por aquí, de las que nos lanzaron en la cajita de preguntas el otro día. Hay un montón, pero hay una que creo que puede estar un poco en la mente de todas. Algunas ya las hemos contestado, pero hay una que me gusta que dice: ¿los biomarcadores se heredan? Claro, biomarcadores, como lo estamos enfocando hasta ahora, el biomarcador que enfocamos es un marcador que nosotros le llamamos somático. Y somático, para diferenciarlo del que se hereda, que le llamamos germinal, por definición es el que está en ese tumor. ¿Por qué? Porque así va a ser tratado como una diana terapéutica. Pero como biomarcadores, hay biomarcadores que se heredan, claro. Tenemos el ejemplo, el efecto Angelina Jolie, que todo el mundo lo conoce, y que ha puesto a un biomarcador en un foco de telediario gracias a que una celebrity ha dicho que BRCA1 es uno de los genes y tal. Qué importante eso a veces, ¿eh? O sea... Bueno, es que el otro ejemplo que tenemos, al menos en Barcelona y tal, que se trató en Vall d'Hebron, fue el efecto de Pau Donés. La gente sabía que tenía un cáncer de colon con una mutación en el gen BRAF. Y te garantizo que el BRAF no lo conocía ni Perico. No era trending topic hasta... No. Entonces, gracias a estos también, a personajes o celebrities, digamos, que hacen público y notorio, son los que ponen en la palestra estos biomarcadores. Entonces, hay biomarcadores que son hereditarios, en cáncer de mama, etcétera, que sí se pueden heredar, ¿vale? Pero no son muchos, son, vamos a decirlos, de todas las fotos, de todos los agentes que te he contado antes, probablemente no llegue al 10%. Y otra pregunta que nos ha llegado en relación a esto es, claro, si existe la posibilidad de que se hereden, ¿qué pruebas me puedo hacer yo para saber si puedo heredar un cáncer de mis padres, de mis abuelos? Yo prefiero un piso en la Castellana, pero a lo mejor lo que me toca es esto. ¿Puedo saberlo con alguna prueba? Sí. De hecho, además, digamos, en la sanidad pública existe un grupo de oncología específico que se llama consejo genético. Y consejo genético lo que dice es que si tú eres una mujer, tu madre murió de cáncer de mama, tu hermana tiene un cáncer de mama, tu abuela se murió de cáncer de mama, pues hombre, todo el mundo dice, joder, también es mala suerte, ¿no? Me ha tocado todas a mí, con lo cual tendré alguna papeleta, ¿no? Entonces, lo que puedes es ir a acudir a una unidad de consejo genético donde hacen un estudio y el estudio pues se complementa con la historia familiar, etcétera, y si eres y cumples una serie de criterios, pues probablemente te hagan un test genético, claro. Bueno, pues es interesante. ¿Algo que añadir, Enrique? Te tenemos ahí acobardado ahora, ¿eh? No, claro, que ya llega al 9,8, no, claro, ya. Claro, luego se lo mandamos a Enrique. No, hay algo, por supuesto, es muy importante, ese 10% de tumores que pueden ser heredados, que en el fondo es hacer un análisis de sangre y ver si en la sangre, o un análisis de saliva, simplemente, ver si está esa mutación, ese BRCA o la mutación que se esté buscando, tan sencillo como eso. Pero más importante aún, porque afecta al 90% restante y al 10% ese, es el diagnóstico precoz. Que las mujeres vayan al ginecólogo a hacer sus revisiones, que se hagan sus mamografías cuando le tocan, que el hombre se haga su colonoscopia, que la mujer se haga su colonoscopia también, que se hagan sus exámenes de próstata, su PSA en la analítica. Es decir,
intentar diagnosticar los tumores más frecuentes, no se pueden todos, pero los más frecuentes, intentar identificarlos lo antes posible. El diagnóstico precoz es esencial para coger al tumor cuando todavía no ha dado esas metástasis. ¿Y quién sería el candidato a hacer este tipo de test? Todos, Es decir, todos. Javier, yo, tú, todos. Sí. Yo incluso añadiría aquí... Al de la Diana. Que a veces hay que desmitificar un poco, desmitificar no, hay que poner en valía que, digamos, un sistema sanitario que tenemos, el sistema vela porque las cosas funcionen bien, dar los mejores tratamientos y demás, pero no son paternalistas, es decir, la gente tiene que ser activa. Yo tengo muy claro que las mujeres son muy proactivas, van al ginecólogo, hacen revisiones, etcétera. No tengo tan claro que en el modelo de hombre esté tan asiduo el ir a tu urólogo o el ir a hacerte una... Ahora estamos en noviembre, que es Movember, ¿no? Es el mes también... Sí, pero me refiero que el proactivismo, es decir, lo que no puede ser es, o sea, nos tenemos que cuidar nosotros de nosotros mismos, no dejar que alguien nos llame por teléfono, oiga, Marian, les recuerdo que tiene que venir mañana a la cita de su revisión trimestral o cuatrimestral, lo que sea. Eso es un mundo ideal. El mundo ideal es que tú tengas iniciativa propia y decir, oye, pues a los 50 me tengo que hacer una revisión, pues oye, oblígatelo, ponte en el calendario. En cualquier caso, mira, aquí te voy a poner así un puntito, Venga. por llevar un poco no por llevar la contraria, porque efectivamente yo pienso que cada uno tiene que ser responsable y proactivo, pero sí que creo que, y esto lo hemos visto también en la pandemia, ya que a veces somos un poco descuidados y que sabemos que estadísticamente somos un poco descuidados, que a lo mejor no sabemos ni siquiera si la mascarilla va para arriba o para abajo, es decir, hay cosas básicas que nos cuestan y hay mucha gente que a lo mejor le cuesta o le despista. Pienso, y yo que me dedico mucho a todo el tema de nuevas tecnologías, que deberíamos aprovechar también que ahora, gracias a que tenemos la tarjeta casi todos, ¿no? En digital y el certificado COVID y estamos fichadísimos, ¿no? Bueno, pues no estaría mal que desde las administraciones se aprovechara esto para lanzar unos mensajitos que no cuesta nada, porque igual que en la compañía telefónica te mandan mensajes y hace cosas, pues igual desde la administración esos mensajes de recordatorio también podrían salvar muchas vidas. Es decir, por una parte nuestra responsabilidad, pero por otra parte, oye, hay sistemas que nos pueden echar una mano o que nos encienden una bombillita. Yo creo que, es decir, que no son incompatibles, me refiero, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora con estas tecnologías sería bueno, porque si algo salva vidas, lo ha dicho Enrique, yo lo sustento, si algo salva vidas es la detección precoz. No es lo mismo un tumor localizado, con una cirugía se puede extirpar y estamos hablando de curación, a llegar tarde, como hemos hablado, llegar tarde porque tú no has ido o porque el sistema no te ha avisado por WhatsApp, por una cosa o por otra, llegar tarde significa ya otra liga completamente distinta. Me parece súper importante ese mensaje, siempre hablamos de prevención, me acaba de llegar un flashazo ahí de que quedan ya 4 minutos Vaya. 30, entonces, bueno, quiero en primer lugar daros las gracias, nos quedan 4 minutos 30, somos Bien. capaces de hablar de muchas cosas todavía, pero sí que me gustaría que lanzarais cada uno de estos 4 minutos que quedan, un minutito, Enrique, un minutito, Javier, lanzando esos mensajes claves con los que queremos que se quede la gente que nos está escuchando. Hombre, yo creo que el mensaje que yo daría es de relativo optimismo porque en cáncer metastásico, bueno, hablar de optimismo puede ser un poquito frívolo, ¿no? Optimismo en el sentido de que tenemos varias opciones de tratamiento y que cada vez la investigación nos está ayudando a tener más y más nuevas opciones de tratamiento, nuevas posibilidades de que el tumor responda y de que el paciente viva más y viva mejor, las dos cosas. Los nuevos fármacos antidiana lo que nos están permitiendo es seleccionar a qué pacientes tratar de una manera muy dirigida, dar el dardo en el centro de esa diana, dando actividad, en el sentido de viven más, viven mejor, reduces el tamaño tumoral y tienen menos efectos adversos. Pues me parece fantástico porque has clavado el minuto, o sea, es alucinante, estoy viendo el cronómetro y perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Javier. Yo creo que auspicio que en el mundo del diagnóstico molecular vamos a vivir ahora una época de un boom, vamos a decirlo así, ¿no? A mano de estos biomarcadores y la medicina de precisión, ¿no? Con nuevos fármacos dirigidos frente a biomarcadores, con lo cual lo que hay que estar es preparados para hacerlo a cada vez más tipos tumorales, profesionalizar el tema, es
decir, no dejar que la gente que trabaje sea profesional, tenga el conocimiento y con ello tenga el reconocimiento también. Y el final, la cuña de siempre, es intentar también promover la investigación básica, que será la que nos provea de los marcadores de dentro de 10 años, pero no seamos cortoplacistas, tengamos un amplio miras, porque tenemos gente y tenemos descendientes que también querremos que tengan el mejor tratamiento dentro de 20 o 30 años, los de ahora y los de 20 años. Pues es que has acabado en 23, o sea, me tenéis alucinada los dos, de verdad. O sea, medicina de precisión, speech de precisión. Bueno, ya lo habéis visto, gracias a Enrique y a Javier, cómo la medicina de precisión está dando pasos agigantados, cómo nos podemos enfrentar de mejor manera al cáncer en cada una de sus formas y mejorar los resultados. Y una frase que ha dicho Javier, me quedo con ella, es muy importante ponerle nombres y apellidos al cáncer, y para eso os recomiendo que acudáis a vuestro médico, que os explique las posibilidades de analizar los biomarcadores que tenéis, y de verdad quiero agradecer a Lili que haya hecho posible este directo una vez más. Enrique, Javier, me queda algo, yo he empezado siendo Risto y tengo que terminar siendo Risto, o sea que tengo que poner la nota. ¿Cómo lo veis? ¿Es 9,7, es 9,8? ¿Hay nervios ahí? Ha ganado Javier. Bueno, yo os voy a decir que tengo que poneros un 10, pero no un 10 cualquiera. Tenemos un 10, ¿por qué? Pues porque tenemos aquí una diana que representa esa medicina de precisión en la que trabajáis vosotros con muchísimo esfuerzo, y gracias a gente como vosotros, con esa vocación por vuestro trabajo, pero que además queréis contarlo, que es súper importante. Hoy nos vamos de aquí con un mensaje optimista. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Espero que podamos compartir más directos para que nos vayáis contando poco a poco cómo avanza todas estas técnicas. Gracias a todos, y este directo lo podréis ver más adelante. Gracias por haberlo seguido, pero si habéis llegado tarde, no os preocupéis, porque los próximos días lo colgaremos para que todos podáis tener acceso y compartirlo con vuestros familiares. Besitos. Adiós.